Bienvenidos. Decía aquel sabio filósofo griego, bienvenidos a la clase del filósofo. Y viene a la clase del filósofo sale claro, o por lo menos en vías de corazón. Ir a la clase del filósofo es comer un dispensario médico. Y si no has curado, por lo menos mejor, ¿verdad? Y aún aquellos que vienen, que no tengan tanto el deseo de saber, que vienen de mundo. Sí. Ir a la clase del filósofo, decía, es comer una perfumería. Porque no comes nada, saldrás con el aroma del perfume, el aroma, y nos invade a todos. Muy bien, les agradezco mucho la invitación, el honor y el privilegio que me da la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad de Chicago, la Universidad de Tlaxcala. Qué bueno que estamos por acá, y agradezco su invitación. Bueno, pues vamos a ver este tema tan interesante, reconocernos desde la filosofía de los pueblos originarios. Y esto es muy importante, la palabra reconocer, reconocimiento, ¿no? Esto es mucho más difícil que el simple conocernos, pero si ya el conocernos tiene una gran dificultad, ¿verdad? Se recuerda aún el no auto, conócete a ti mismo del templo de Dios. ¿Qué tarea para hacerlo? Bueno, para reconocernos implica que el que es reconocido o reconocernos a nosotros mismos, el reconocido es amado. Y entonces así también nos amamos. Y aprender a amarnos. Quisiera citar algunas de las palabras, no todo el conjunto de palabras que dejó el subcomandante Marcos en el 9 de marzo de 1921, quien decía: para ellos nuestra historia son mitos, nuestras doctrinas son leyendas, nuestra ciencia es magia, nuestras creencias son supersticiones, nuestro arte es artesanía, nuestros juegos, danzas y destinos son folclore, nuestro gobierno es anarquía, nuestra lengua es dialecto, nuestro amor es pecado y bajeza, nuestro amor, nuestro andar es arrastrarse. Nuestro tamaño es pequeño, nuestro rostro es feo, nuestro modo es incomprensible. Para ellos, nuestro filosofar es malo. Bueno, pues hay que reconocer que todo esto está al contrario, y esto es lo que precisamente se nos ha ido creando en la mente, de que somos un pueblo que todavía vive la barbarie, el estado de naturaleza, que practica la antropofagia, ¿no? Cosas que se han, y que todavía mucho lo tienen en los pueblos, más bien del continente. Una cuñada mía vivió en Europa y le preguntaban: oye, y los alemanes, los indianos todavía traen sus plumas, saben que son nada, y otros pensaban que andábamos en calzoncillos de boxeador. Bueno, pues entonces reconocernos como pueblos originarios, esto es reconocer nuestro lenguaje, reconocer nuestros cantos, nuestras danzas, reconocer nuestro pensamiento, reconocer que hay una filosofía, ¿sí? Y bastante compleja, sistemática, que precisamente ha sido rechazada. ¿Por qué? Porque han de decir entonces, sobre todo el pensamiento eurocéntrico, que no tiene un sistema, que no tiene mucho una forma de reflexión, iniciativa, digamos, lógica, silogismos y demás, pero eso no hace que esto sea filosofía. Entonces, así coincidiendo con el doctor Velasco, y él le doy un gran reconocimiento también, fue mi maestro, decía: los que tienen en común las filosofías de los diversos pueblos es un pensamiento integral y holístico, y orienta a las personas y a la comunidad. En esta oportunidad, pues hablaré de la filosofía náhuatl con el propósito de revalorar el pensamiento filosófico, la cultura y la lengua náhuatl de los pueblos originales, en especial del pueblo mexicano. En primer lugar, reflexionaremos sobre la filosofía náhuatl. ¿Qué es? Existe.
si existe como está concebida por los imperios filosóficos. Luego trataremos, siguiendo al doctor Miguel León Portilla, su filosofía náhuatl, la figura de las fuentes, la figura de los tlamaltinime. ¿Qué náhuatl quiere decir? Conocedora de cosas, o también llamado por Fray Bernardino de Sahagún, allá en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, los filósofos. Y finalmente, si nos da el tiempo, una revisión de la concepción de los sabios o filósofos náhuatl sobre el mundo y el hombre, sus concepciones cosmológicas, antropológicas, sus concepciones de la vida y la muerte, una antropología filosófica y psicológica. Empecemos por tratar de definir qué es la filosofía. Realmente es una tarea bastante compleja, ya que no se muestra un solo marco, digamos, o un prototipo especial de filosofía. Por eso quizás nuestro pensamiento náhuatl no ha sido muy clasificado. Ya habría que haberle preguntado, ¿verdad? Antes de que le hiciera el doctor John Paul, cómo aceptaron su libro. Bueno, y luego pasamos a ¿qué es la matriz? La palabra que significa, o que le daríamos el sentido de filosofía. Los tlamaltinime, o sea, los sabios, los filósofos, proclamaban también mucho acerca del conocimiento. Y el conocimiento, pues aquí realmente tendremos que revisarlo un poco para saber bien a qué se refiere. El sabio tlamaltinime es como el hombre o hacha grande, espejo luciente y pulido en ambas partes, buen dechado de los otros entendidos y leído también como camino y guía para los demás. Al decir de los sabios, los filósofos nahuas, Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, le decía, el sabio una luz, ¿no? Una tía, una gruesa tía que no ahonda. ¿Sí? Esto es, pues, es un pedazo de madera, características del lumiar, es la luz. ¿Sí? Los sabios tlamaltinime eran, como podemos comprenderlos en los términos griegos, que pues tenemos que hacer esa referencia, ¿verdad?, al sabio sofón, que habían los sofones, y también los epistemones. Esto quiere decir el sabio y el entendido del epistemón. Pues aquí pues nos damos cuenta al estudiar acerca de los tlamaltinime que eran ambas cosas, ¿sí? Tanto sabios la parte de la esfera de la sabiduría como la parte del entendimiento, la lógica, que pues se ven también en otras culturas. La cultura hebrea, Hotman, que sería la sabiduría, y Binah, el entendimiento. Pero aquí hay algo muy especial, porque la parte donde se conjuntan, o sea, la parte media o el efecto tanto de la sabiduría, de Sofía, como del episteme, será el conocimiento. ¿Sí? El conocimiento también pues, sería el Da'an en hebreo, y aquí tenemos también el conocimiento como Machilastri, ¿sí? Que es el concepto acerca del conocimiento, y por supuesto, una característica del conocimiento es cuando empezamos a ver su descomposición para poderlo comprender. Para comprender mejor la función de los sabios o filósofos nahuas y el pensamiento de ellos, pues analizaremos la palabra náhuatl tlamaltinime. Su etimología se deriva del verbo mati, el sabi. El sabi, pero no es tanto como un conocimiento enciclopédico, sino más bien también tendría como una connotación de aquí sabe cuando pones, no sé, algo de alimento, ¿no? El sabor, pero saber, conocer.
Tiene el sufijo li, el que sabe, y el prefijo cla, cosa o algo. Así, tlamati significa el que sabe cosas o el que sabe algo, pero también el que conoce. Así el concepto de conocimiento en la connotación náhuatl será el vocablo en machilistri, que comprende el verbo mati, el que sabe, el que siente. Ixmati, conoce. Il namki, recordar. Timki, imaginar y soñar. Y que también de Miki, pues trae la acepción de muerte. Klana Miki, pensar, Koyo, Kowayo, Kowa, comunidad y serpentear. De esta palabra deriva Koat, serpentear. Resulta tan interesante que el conocimiento, visto así por estos pueblos originarios en el náhuatl, pues nos da la idea de que el conocimiento es el conocimiento que va dirigido, que se dirige a las cosas mismas, a las esencias de las cosas, no a las apariencias, ¿sí? Entonces, esa búsqueda de ir a las cosas mismas y además de ser pues, un lenguaje vivencial, un conocimiento vivencial. En esto había que distinguir el conocimiento tanto y de la vivencia, ¿sí? Me parece que al darle un vistazo y recordarse la fenomenología del Monfort, pues muchas cosas coinciden, ¿no? Las vivencias, las intuiciones, ir a las cosas mismas, a las esencias, así como lo planteaba también la filosofía del Monfort, la fenomenología. Basta ver y comprender que hay una distinción pues, entre sabiduría, entre saber y conocer, en la cual puede haber alguna relación con la mayéutica socrática. Y más aún con la raíz náhuatl, imaginar, soñar y dormir. Aquí me sorprenden las palabras, a veces se queda uno estupefacto, ¿no? Que sería la raíz de la filosofía, diría Cristo. ¿Por qué? Porque el dormir también en esta palabra tiene Tiniki, la idea de la muerte. Entonces, cuando uno se duerme, es también como un morir. Y una costumbre en el pueblo náhuatl era que al despertar, los náhuatl se lavaban la cara, se aventaban agua al despertar. Esto es, no porque estuvieran sucios o algo, no es un ritual, es para despertar a la vida. Y también el barrer la casa y echar la basura hacia afuera. Entonces, es increíble. Y esto me haría pensar más sobre la cuestión de la dinámica del alma, ¿no? Y partes del alma, cuántas partes del alma que luego, si nosotros movemos un poco de esto, es la que se aleja, se va del cuerpo. Va a quedar, por supuesto, el alma vida, ¿sí? Como si fuera la especie de una pila, de una energía, que va a mantener pues, todo el funcionamiento del organismo. Pero entonces esta alma sale y por eso se recibe, y habría que ver si no hay también, y eso hace falta mucha investigación, si hay otro ritual, otro canto, otro mito en el cual pues, se revele esta cuestión de la muerte en el torneo. Y el otro término que trae aparejado, que ya dijimos, es el tecuate, serpiente. Y también se aprende a través de 15 años era nuestro sentido de México. Cierta ocasión tenía un grupo de trabajaba en CEP y tenía un grupo ahí que estaban haciendo textos para historia y alguien les había recomendado pues haber leído el tiempo de Martin Heidegger, el cual dijeron que no le entendemos nada. Tú que eres filósofo nos puedes ayudar para ver cómo podemos plantear la cuestión esta de las lecciones de historia.
Bueno, miren, lo que pasa es que ustedes, teniendo un pensamiento positivista, si la sociedad es como una madeja estable, decidan, ponen el principio al final y sale de prehispánico hasta la 4T, ¿sí? Y empiezan a estudiar todo eso. Por eso los niños y los jóvenes no les gusta la historia, porque van a ver aquel hombre del prehispánico, no tiene nada que ver con ellos. Pero cuando veo la idea de serpentear, las serpientes en rostro, como es una la cabeza con adentro, ¿sí? Y entonces la idea es sacar la punta interior de ese estambre y desenvolviendo. Aquí está el prehispánico. Pero ahora el prehispánico está en un contexto actual que tiene que ver con, ¿sí? Esa es la noción de la enseñanza de la historia. Me dijeron, bueno, pues preparas una lección. Bueno, ya no soy joven, soy filósofo. Bueno, sorprendente, ¿eh? En la cosmovisión náhuatl. El pensamiento náhuatl se tenía como fundamento del mundo o cosmovisión, la cual consta de 5 edades, que se llamaban los soles. Esto va a ser muy breve. La primera fundamentación de la Tierra ha tenido lugar muchos milenios atrás, decía esto Portilla, y habían existido 4 soles o edades. Posiblemente exista alguna relación con las 4 fuerzas primordiales que ya he escuchado antes aquí: agua, tierra, fuego y aire, o con los 4 Tezcatlipocas, que son Tezcatlipoca blanco, Tezcatlipoca azul, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca rojo, Xipetotec, y Tezcatlipoca, el negro, el auténtico Tezcatlipoca, podríamos decir, el espejo. Otra cosa muy importante, ellos descendían del dios primigenio, que era Ometeo. Ome, que quiere decir el agua 2, Teo, Dios, aunque pues obviamente que no se decía Dios, no se manejaba ese término. Ese se ha venido permeando la tradición, que diríamos, griega, neocristiana, y pues, quería decir, Zeus, Deus, latino, Dios, pasa Dios en el castellano, y de ahí a Teot, bueno, no era precisamente eso, no tenían esa concepción de Dios en esa forma, quizás sí de fuerza, pero algo muy curioso, Ometeo representa la dualidad, y era conformado por Ometecutli, señor 2, y Ometziwan, señora 2, ¿sí? Que van a engendrar a los 4 Tezcatlipocas. Y aquí tenemos entonces cómo se fue formando. Y no se hacía, no hay representación o imágenes, ni siquiera se pronunciaba la palabra Ometeo o Ehueteo, porque no había ninguna representación. Entonces era la fuerza suprema. Quizás nos han enseñado que el pueblo mexica era un pueblo con muchos dioses, ¿verdad? Y esa puede ser que sea monoteísta, o más bien panteísta, o mejor todavía panenteísta. ¿Por qué? Porque se habla de un Dios primigenio, el cual no tiene representación alguna. ¿Qué quiere decir Ometeo? Pues Señor 2, o el dador de la vida, Dios dual, Señor dual. Y se puede decir que Ometeo sería la razón de todo cuanto es. La dualidad se compone de masculino y femenino. No debe tener esa característica dual. Y la esencia femenina, sí, bueno, quienes moraban en el treceavo cielo, es decir, que hay 13 cielos para arriba y 9 inframundos. En la concepción de la muerte también es muy curioso, porque son los 9 estratos para el nacimiento y luego los 9 del inframundo. Y
Siendo entonces la clasificación que expresa Miguel Portilla, el primer sol, los hombres habían sido hechos de ceniza. El agua terminó con ellos y fueron convertidos en peces. La segunda clase de hombres fueron gigantes, muy grandes, también muy débiles, murieron fácilmente al calor. Los hombres del tercer sol, por edad de fuego, fueron convertidos en guajolotes. Los hombres que moraron en el cuarto sol, refiere el mito, que no obstante el cataclismo que puso fin a esa edad, se fueron a vivir por los montes y se convirtieron en hombres muertos. Y por último, la quinta edad, o el quinto sol llamado el sol de movimiento, tuvo su origen en Teotihuacán, de la cual surgió la cultura tolteca y Quetzalcóatl. También decir tolteca es decir antes. Y entonces es la característica propia de nuestra manera. Son los rasgos que aparecen para caracterizar el mito indígena de los soles. Cada edad o sol termina siempre con un cataclismo. Pero en vez de volver a repetirse una historia fatalmente idéntica a la anterior, el nuevo ciclo asciende en espiral. Es como una espiral dialéctica. Va originando formas mejores y el texto que aquí se transcribe pues, viene de una antigua recopilación de los anales de Cuautitlán, según Miguel de Hombre. Se refería entonces así que ya hubo 4 vidas y en esta era la quinta edad, la cual sabían los viejos en el año 1 con esto se cimentó la tierra y el cielo. Y así sabían cuándo se cimentó la tierra y el cielo. Y habían existido 4 clases de hombres y 4 clases de tierra. Continuando con la revolución náhuatl, y de paso, como había dicho, náhuatl se produce, o quiere decir, un buen sonido. Que suena bien. Entonces quiere decir esto de un lenguaje musical. Este poema de Nezahualcóyotl, que también es muy famoso, al leerlo, pues uno siente el corazón vive. Yo, Nezahualcóyotl, pregunto, ¿acaso de verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jades y aunque sea oro, se desgasta. Aunque sea plumaje de quetzal, se desgarra. No para siempre, solo un poquito aquí. Pues, entonces a los náhuatl les interesa decir las cosas por su esencia y no por su apariencia, de manera metafórica y no literal. El habla náhuatl es vivencia. Todas las palabras están ocupadas en el tiempo y en el espacio. El habla náhuatl es el elevar el nivel de conciencia, un abrir puertas del universo en un sentido espiritual. Vivimos entonces aquí en el Tlaltipac, que quiere decir sobre la tierra. Tlaltipac también tiene una cercanía con el concepto griego de fenómeno. Es el fenómeno, descomponiendo la palabra, pues viene de fainos, aquello que se presenta, aquello que se aparece, de fos, luz, y querrá decir, es aquello que se aparece a la luz del día, pero que parece ser, pero no es. Entonces queda como apariencia. Es el concepto de Tlaltipac también. Esta tierra es apariencia. Por eso, ¿acaso de verdad se vive en la tierra? Para siempre en la tierra, o sea, la cuestión efímera. Y bueno, y nos faltaría un poco más sobre en la antropología náhuatl, el concepto del hombre, es de verdad muy, muy profundo. Y creo que pues, Alfredo López Austin, en su libro de Cuerpo y Biología, dos tomos editados por Logan, puede escribir en el capítulo 6 acerca de las entidades anímicas. Pero, pues, desafortunadamente por el tiempo, pues tenemos que verlo en otra parte. Lo que sí, pues quisiera concluir de decir que el náhuatl tiene una estructura lingüística similar a lo que es el griego y el alemán. ¿Sí? Y dado que se puede ir descomponiendo la palabra en sufijos, sufijos, prefijos y demás, pues nos va dando y revelando muchos de los secretos que oculta cada palabra, y por supuesto el pensamiento filosófico.
Aquí tenemos, pues, sobre todo, pues, la necesidad de que se levanten, animen nuestros sabios, que profundicen en cada uno de estos, en la ética, en la moral, en la estética, no se diga, en Xochitl Cuícate, el canto, en su concepción de la muerte, en su concepción de la vida, en fin, para poder reafirmar nuestra identidad. No perder la lengua original. Esto es lo que diría. Si a través de estos sabios, y diríamos nuestros sabios que nos dicen cada parte del quehacer del hombre en el mundo, en el semanal, no perder nuestra lengua original. Si se pierde o se extingue el espíritu, nuestra cultura, de nuestra nación, se pierde. Y nuestra identidad. Entonces recordemos que para que un pueblo sobreviva, mantenga firme su identidad, necesitamos el lenguaje. ¿Sí? Eso que decíamos, el lenguaje es lo que nos da fuerza, nos da sentido a la vida. Pues termino con esto. Esperemos algunas preguntas para poder profundizar otra parte. Muchas gracias, doctor.